La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Y me seréis testigos, ¿en dónde? En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de... Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, en esta noche, Señor, venimos, Dios mío, con un anhelo de escuchar tu palabra, porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas. Aquí está nuestro corazón, mi Dios. Hay una promesa que tú dejaste en esta palabra, y esa palabra yo sé que tú la cumples hoy, Dios mío. Porque aunque pase el tiempo, como decía la alabanza, sé que tú cumples las promesas, Señor. A veces a nosotros se nos olvida, Padre, lo que te hemos pedido, pero sabemos que tú las cumples, oh mi Dios. Venimos con un corazón, Señor, sediento de ti, con un corazón esperando, Señor, que esa palabra llegue a vida en nosotros y que dé fruto, Señor, porque tú has prometido, Dios mío, que el desierto se convertirá en tierra fértil. Y hoy declaro que nosotros somos tierra fértil para recibir esa palabra, Señor. Porque sabemos que este es el comienzo de algo grande que tú vas a hacer en este lugar. Pero necesitamos la llenura, Señor, necesitamos la visitación del Espíritu Santo. Porque nosotros, Señor, sin el Espíritu Santo somos nada. Pero hoy sabemos, Dios mío, que así como le prometiste que el Espíritu Santo iba a venir, hoy lo traes a este lugar con poder y con gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Mire qué poderosa palabra la que Dios nos ha dejado en el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra no ha pasado de moda, esta palabra sigue, porque la palabra dice que es viva y eficaz. El tema de esta noche, amados hermanos, es recibiendo el poder bajo la unción del Espíritu Santo. Recibiendo el poder bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a hacer una introducción. Dice que Jesús, antes de irse, Él asegura que regresaría por su iglesia. Les prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendrá a ayudarnos en su nueva vida. Que Él se iba, pero no los dejaría solos con lo que iba a pasar en esa tierra. Dice que no los dejaría solos con los nuevos retos y la nueva fe. No fue nada fácil, pues Jesús mismo había sido muerto por proclamar las maravillas de Dios, y si esto había pasado con Él, cuánto más les esperaba a ellos como seguidores del Maestro. Déjeme decir, amado hermano, que para los discípulos no fue fácil. Cuando Jesús les dijo, yo me voy. ¿Se imagina usted estar mucho tiempo con una persona, y no es con una persona común y corriente, sino con aquel que hacía milagros y prodigios, que sanaba, que echaba fuera demonios? Pero cuando Jesús les dijo a ellos, es necesario que yo me vaya. ¿Sabe por qué era necesario que Jesús se fuera? Porque si no, ellos no iban a poder hacer milagros bajo la unción del Espíritu Santo. Si Jesús hubiera seguido en la tierra, hubiera sido el mismo Pedro, hubiera sido el mismo Pablo, hubiese sido el mismo Juan, todos estos discípulos hubieran sido lo mismo. Pero por eso era necesario que Jesús se fuera. ¿Para qué? Para que ellos comenzaran a predicar el Evangelio. En ese momento creo que ellos se sintieron tristes. En ese momento ellos dijeron, ¿cómo vamos a hacer cuando tú ya no estés? Porque ellos no habían experimentado el poder. Pero Jesús sabía lo que Él les iba a mandar a ellos. Dice que sabiendo todas las cosas, Él envía al Espíritu Santo para renovar las fuerzas de cada uno, y que no se sientan abandonados
en esta nueva etapa, el Espíritu Santo sigue aquí ayudándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Amado hermano, nosotros a veces nos sentimos tristes, nos sentimos sin fuerzas para poder seguir. A veces ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos seguir, porque entre más buscamos de Dios, como que se ponen más difíciles las cosas. Porque aunque queremos seguir a Dios, aunque queremos serle fiel, y miramos que las cosas se ponen más difíciles y decimos mejor me retrocedo y vuelvo atrás. Pero es cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante. Porque usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada, amado hermano. Usted y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús dijo: yo me voy, pero les dejaré el Consolador, aquel que nunca los va a abandonar, aquel que siempre va a estar con ustedes donde quiera que ustedes vayan. Pero a veces no lo hemos dado cuenta que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y queremos hacer las cosas de nuestra propia manera, nuestra propia forma. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta, pero no como el Espíritu Santo quiere. Pero es necesario, amado hermano, que nosotros comencemos a anhelar el Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo le busquemos. Mire que hay gente que dice: pero yo no siento nada. Cuando Jesús se fue, no es que inmediatamente vino el Espíritu Santo y ya todo era bonito, no. Dice que ellos estaban unánimes en un mismo pensar y en un mismo sentir. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos cantaban y ellos le pedían a Dios que mandara al Espíritu Santo. Tal vez por mucho tiempo ellos sintieron que estaban solos. Tal vez por mucho tiempo ellos creían que el Espíritu Santo ya no iba a venir. Pero ellos seguían clamando. Usted puede decir: yo cuánto tiempo le he pedido a Dios para que el Espíritu Santo venga a mi vida y yo no siento nada. Pero déjeme decirle que yo en esta noche le quiero decir que no deje de clamar, que no deje de orar, porque en el momento menos indicado que usted lo crea, el Espíritu Santo va a llenar su vida. Tal vez por los momentos usted dice: yo sé que no tengo al Espíritu Santo, pero no desmaye. Porque cuando nosotros, amado hermano, anhelamos algo, tenemos que pedirlo todos los días. Tenemos que ser insistentes en eso. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de los apóstoles, la vida de ellos ya no fue igual. Ellos comenzaron a ver la gloria de Dios. Ellos comenzaron a experimentar que había un Dios de poder y un Dios de gloria. En el momento de la llegada, dice que en el libro de los Hechos nos enseña un maravilloso relato cómo fue la venida, cómo fue la vida de los primeros cristianos. También en la historia cómo la iglesia de Jesucristo inició a predicar por todo el mundo. Es un momento muy importante porque Jesús ya no está en medio de su pueblo. Cuando Jesús estaba predicando en la tierra los discípulos podrían recostarse aún en su pecho y sentirse seguros, porque cuando ellos comían, ellos se recostaban en Jesús, ellos confiaban en esa persona. Pero qué difícil fue cuando Jesús ya no estaba como persona con ellos. Ellos creo que se sintieron solos y se sintieron que no podían seguir porque ellos no se sentían seguros porque Jesús ya no estaba con ellos. ¿Cuántas veces en la vida nosotros los hemos sentido solos, los hemos sentido inseguros, que creemos que Dios no está con nosotros? Pero el Espíritu de Dios permanece en nosotros, pero cuando no lo contristamos. Jesús tenía autoridad, sabiduría, hacía milagros por donde Él caminaba. Dice que era muy fácil seguirle y escucharle. Pero a los que se quedaron, ¿quién les podría escuchar? Usted puede decir: es que yo hablo la palabra, pero a mí no me escuchan. Yo predico, pero siento que nadie me hace caso.
Así pensaban los discípulos, pero ¿quién nos va a seguir? Ya no andamos con el que hace milagros, ya no caminamos con el que hace señales. Ellos se sintieron solos. ¿Por qué? Porque cuando ellos andaban con Jesús era fácil. Ellos miraban el poder que tenía Jesús. Ellos miraban cómo Jesús echaba afuera demonios, pero ya no estaba con ellos. Y ellos, en su corazón había una tristeza, había desesperación, había inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque ellos no hallaban qué hacer. Pero por eso cuando la alabanza que cantaban las hermanas decía: aunque pase el tiempo, sé que su promesa cumplirá. Ellos no desmayaron, ellos siguieron pidiendo la llenura del Espíritu Santo, porque Jesús se lo había prometido. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús promete algo, Él lo cumple. Tal vez usted ha venido pidiendo muchas cosas y no se le han cumplido, pero no desmaye, porque Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Dice que una vez que Jesús se fue, no tenían claridad cómo debían de seguir, y es por eso que unos volvieron a pescar. Ellos volvieron a hacer lo que hacían antes cuando Jesús los llamó. ¿Sabe por qué? Porque ellos no sabían qué rumbo tomar. Ellos no hallaban para dónde caminar, porque el guía, que era Jesús, se había ido. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, amado hermano, nos sentimos desesperados, que no hallamos para dónde agarrar? Que me voy para Estados Unidos, que me voy para San Pedro, que me voy para acá, que me voy para acá, para el otro lado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está con nosotros. Así se sintieron los apóstoles, así se sintieron ellos cuando Jesús los abandonó, pero los abandonó físicamente, pero no en el espíritu. Él estaba con ellos. Lo que pasa es que a veces nosotros en la carne no podemos ver lo que Jesús está haciendo con nosotros. Y es por eso que aquella mujer que dice que ella miraba en visión cómo Jesús caminaba con ella en la playa, pero de un momento a otro ella empezó a ver solo dos rastros, un rastro que caminaba, y le dijo: Jesús, ¿por qué me has abandonado? Y él le dijo: no te he abandonado, esas huellas que tú ves ahí soy yo que te llevo cargando. Amado hermano, ¿cuántas veces nosotros los hemos sentido solos? ¿O los sentimos solos aún estando en el camino de Dios? Y es por eso que queremos volver allá atrás, como el pueblo de Israel que le dijo a Moisés: ¿por qué no los dejaste que muriéramos allá? Ya teníamos comida, aunque éramos esclavos, pero aún vivíamos allá tranquilos, y aquí los trajiste a aguantar hambre, a aguantar sed, sol, porque pensamos que allá vamos a estar mejor. Aquí podemos ver este escenario, amado hermano, en que los discípulos se encontraban, porque ellos miraban cómo Jesús sanaba a los enfermos, hablaba con sabiduría y autoridad, pero Él ya no estaba. Él ya no estaba, y ellos tenían que tomar lo que Jesús les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos tenían que hacerlo. A veces cuando el pastor o el hermano le dice: hermano, usted va a dirigir. Ay, hermano, pero es que me da miedo, porque ahí está el pastor, me está viendo, él tiene mucha sabiduría. No, amado hermano, usted no viene a este lugar porque seamos buenos, porque lo sepamos todo, sino porque el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar esa autoridad que Dios nos dejó a través del Espíritu Santo. Se convirtieron en un grupo de seguidores que fueron dispersos al momento de su aprehensión. Cuando llegaron a capturar a Jesús, uno corría por aquí, uno corría por allá. ¿Por qué? Porque el temor invadió la mente y el corazón de ellos. Dice que al momento de su aprehensión, un grupo de pescadores, recaudadores de impuestos y gente pobre de los pueblos, y ahora ellos debían de seguir con esta lucha de poder cumplir con la comisión que Jesús les dijo en el libro de Mateo 28:16.
Ellos eran unos, recaudaban impuestos, solo todos eran pecadores y gente pobre, porque no era gente rica la que Jesús llamó. Pero Jesús sabía que ellos iban a cumplir lo que Él les había mandado. Usted no diga: yo soy pobre, yo no sé nada. Es que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, lo hacemos porque Dios ya nos dio la autoridad. Mire que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los discípulos inician a reunirse en las casas, a orar y a esperar. Ellos recapacitaron y dijo: no, estamos por mal camino, tenemos que volver donde Jesús los dijo. Y ellos dicen que comenzaron a reunirse en las casas, porque antes no habían templos así, sino que se empezaban a reunir en las casas. ¿A qué? No a platicar: ay, que Jesús nos abandonó. No, dice que ellos comenzaron a orar. Porque mire, amado hermano, si usted está pensando que el Espíritu Santo va a llegar a la vida de usted sin hacer nada, déjeme decir que el Espíritu Santo no va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque requiere un sacrificio. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, pedirle a Dios que nos mande el Espíritu Santo. Y dice: y esperar la llegada del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Pero ellos, obedientes, esperaron estando unánimes. Si nosotros como iglesia, amado hermano, anhelamos el Espíritu Santo y estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir, vamos por la misma visión, yo sé que Dios en este lugar, usted mirará lo que Dios va a hacer. Pero no tenemos que separarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino tenemos que anhelar todos la llenura del Espíritu Santo. Dice que como un solo cuerpo, juntos en armonía, esperaban la promesa del Señor, y de repente esa promesa se hace realidad y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que solo Pedro, no dice que solo Pablo, no, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando usted lee en el libro de los Hechos, cuando el día de Pentecostés, ahí había algo muy poderoso. Unos, el que hablaba inglés le entendía, el que hablaba portugués, y empezaron a entenderse. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros buscamos al Espíritu Santo, hablamos un solo idioma. Pero a veces unos buscamos una cosa, otros buscamos otra, y es por eso que Dios no se glorifica. Pero ¿usted qué cree? Dice que si dos se ponen de acuerdo, dice que Dios es capaz de hacer grandes cosas. Imagínense cuántos habemos aquí. Si habemos aquí por lo menos 20, 25 personas buscando lo mismo, que es la llenura, la presencia del Espíritu de Dios, Dios se va a glorificar. Las consecuencias de su llegada, mire qué provoca el Espíritu Santo cuando viene a la vida de nosotros. Dice que los discípulos estaban temerosos, no sabían cómo cumplirían esa labor de ir y predicar. Ciertamente querían hacerlo y estaban dispuestos, pero no sabían. A veces nosotros queremos servir en la obra de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Pero sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no ha llegado a nuestras vidas. A veces anhelamos que el pastor nos diga: mire hermano, usted va a hacer esto en la iglesia, pero estamos temerosos, estamos nerviosos. Aún yo recuerdo que por muchos años, cuando a mí me decían: usted va a predicar, yo me ponía nervioso, me iba al baño hasta 3, 4 veces. Pero yo le decía al Señor: si usted me llamó para esto, usted me va a capacitar. Porque yo no quiero ir a enseñar con mis propias fuerzas, yo quiero ir a decir lo que usted quiere que el pueblo escuche. Entonces, los discípulos, ellos estaban dispuestos, querían hacerlo, pero no sabían cómo hacerlo. Pero mire que cuando el Espíritu Santo dice que aunque pidamos mal lo que pidamos, pero Él lo hace. ¿Sabe por qué? Porque por eso Jesús se fue, para mandarlos al Consolador, al Guiador, a ese que nos iba a decir qué hacer. Y por eso es la necesidad, amado hermano, que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas. Dice que la llegada del Espíritu Santo
lo cambió todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, lo cambia todo. Nuestro anhelo ya no es nuestras cosas materiales, sino agradar a Dios. Ponemos a Dios primero que todas las cosas, pero a veces nosotros ponemos las cosas materiales en primer lugar y no a Dios. Ponemos a nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestra esposa. Y déjeme decirle que Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no quiere agradar al mundo, usted quiere agradar a Dios. Pero es cuando el entendimiento llega a nosotros. Mire qué bonito es cuando usted logra entender lo que Dios quiere, y usted quiere que aquella persona también entienda lo que usted ha entendido. Pero a veces dice: ¿por qué aquella persona no entiende? ¿Sabe por qué no ha entendido? Porque el Espíritu Santo no ha venido a esa persona. Pero por eso tenemos que anhelar como iglesia, como cuerpo de Cristo, que el Espíritu Santo viva en nosotros. Dice que su llegada fue poderosa. No fue algo que pasara desapercibido, sino que hubo un gran estruendo. Tanto que una multitud llegó al lugar donde estaban reunidos los discípulos a ver qué estaba pasando. Qué bonito va a ser cuando digan en la iglesia Visión Jesús: allí se mueve la sanidad, ahí hay milagros, ahí hay poder. ¿Sabe por qué? Porque la gente se va a dar cuenta. No porque seamos nosotros, sino porque la gloria de Dios va a descender en este lugar. Déselo más fuerte, déselo al Señor. Si usted recuerda, cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, todo cambió. Todo era diferente. ¿Sabe por qué? Porque lo cambia todo. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de desear. Y es por eso que dice que cuando la llegada del Espíritu Santo fue un estruendo, y la gente, ellos decían: ¿qué está pasando? Y cuando ellos miraban lo que estaban pasando, ellos querían saber lo que allí estaba pasando, pero era la gloria de Dios que había descendido a ese lugar. Dice que inmediatamente Pedro comienza a predicar a Cristo, aprovechando la multitud. Mire que Pedro fue inteligente. Dijo: bueno, estos que andan de mirones, vamos a comenzar a predicar. Aquel hombre que era un hombre brusco, un hombre tosco, se convirtió en aquel hombre que predicaba con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya no era el mismo Pedro. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, ya no somos igual. Y aquel hombre dice que predicaba la palabra, y ¿sabe cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Pero cree que si Jesús hubiera estado con ellos, ellos no hubieran tomado esa decisión y decir: vamos a predicar el Evangelio. Entonces era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo morara en cada uno de ellos. Y dice que: y hablaba con tal denuedo que se convirtieron a Jesucristo 3,000 personas, y de inmediato se bautizaban y empezaron a compartir con los demás discípulos, viviendo una vida nueva. Ya no era la vida vieja que ellos estaban viviendo. ¿Sabe por qué? Porque ya no vivían ellos. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero eso es, amado hermano, como hijos de Dios tenemos que anhelar que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. Ya no queremos estar sentados, queremos: pastor, queremos hacer esto, queremos hacer el otro. Nosotros estamos animados, motivados. No es una motivación, como le dijera, que nosotros lo hacemos por emoción, no. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo queremos agradar a Dios. Y comenzamos a decirle: pastor, nosotros anhelamos esto, pero es porque el entendimiento de nosotros ya es renovado. Ya no pensábamos como pensábamos antes. Mire que Pedro, él no sabía que podía enseñar, no sabía que podía predicar. Pero cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, él ya no fue el mismo Pedro. Dice que ya era un Pedro diferente de aquel que habla la Biblia, que nos habla la Biblia en estos versículos. Pero era el mismo Pedro
que unos capítulos atrás lo vemos negando a Jesús. Usted puede imaginar cuando Pedro negó a Jesús y le dijo que no sabía quién era aquel hombre. Era el mismo Pedro que había negado a Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, ya no era el mismo Pedro. No era el mismo Pedro, pero física y carnalmente, pero espiritualmente ya no era el mismo. Y es por eso que aunque había negado a Jesús, pero él dijo: aquí estoy. No importa, amado hermano, si nosotros le fallamos a Dios. No importa, porque somos pecadores. Pero lo importante es que usted decida servir a Dios. Lo importante es que nosotros digamos: Señor, soy pecador, lo reconozco, pero sé que tú me puedes usar para llevar tu palabra a esa gente que necesita de ti. Dice que él es el mismo Pedro que era tosco, mal hablado, pero ahora es capaz de hablarle a la multitud con poder y gracia. Tanto así que muchos se arrepentían y creían en el Señor. Por eso es que usted dice: y ese yo lo conozco. Como era antes, una persona que le daba temor pararse enfrente. Yo conozco a esa mujer como era, pero hoy la gracia de Dios ha venido sobre ella y ya no es la misma, es diferente. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos en nuestro corazón, que haya un corazón, lo que vimos en el mensaje pasado, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice que él es el mismo Pedro, pero con la diferencia que la promesa del Espíritu Santo había llegado. Lo que Jesús le dijo: mira, Pedro, yo me voy a ir, te vas a quedar solo físicamente, pero te voy a mandar a alguien que va a estar contigo. Te voy a mandar a alguien que nunca te va a abandonar, ese que va a hacer sacar lo que tú llevas dentro, por lo cual yo te he llamado. Gracias. Ahora no solamente los discípulos son capaces de predicar, ahora que llegó el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, es decir: hermano, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero cantar. ¿Sabe por qué? Porque no solo lo que, así como Pedro, él pensó que no podía hacerlo, pero cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, él sabía que podía hacerlo, porque para eso Dios le había dicho, Jesús le había dicho que se iba a ir. Entonces ya no lo hacemos con nuestra propia fuerza, sino con el Espíritu Santo. Vemos cómo sufren persecución, son encarcelados, apedreados y muertos, pero en lugar de tener temor, dice que pasan por estas pruebas con gozo y con convicción de lo que está haciendo. Usted se puede decir: sí, hermano, yo estoy pasando momentos difíciles, pero yo sé que esto no se va a quedar aquí, porque la gloria de Dios, porque el poder de Dios me va a hacer. ¿Sabe por qué? Ellos fueron encarcelados, apedreados, pero ellos ya no tenían temor, porque ellos ya no miraban con los ojos carnales, ellos miraban con los ojos espirituales. Ellos sabían que era más grande el que vivía dentro de ellos que el que estaba en el mundo. Usted ya no le va a tener temor a nada. Usted va a decir: no importa lo que estoy viviendo, pero sé que lo que estoy viviendo es porque Dios me quiere poner en algo muy grande. Segundo libro de Corintios 4, 8 y 9. Dice que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para seguir adelante. Qué gran cambio, amado hermano, es cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas. Nosotros nos gozamos. Y usted va a decir: ese parece que no tiene problemas. Yo miro a la hermana Delfinita que solo pasa riendo, y todo. ¿Será que no se enferma? ¿Será que no tiene problemas? Sí tenemos problemas, pero es que el Espíritu Santo te da esa valentía, te da esa fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo es quien está con nosotros, y sabemos que aunque venga lo que venga, Dios no los va a abandonar.
Dice que pasaron de estar en dispersión y de negar al maestro a predicar con denuedo por todas partes, no importándoles siquiera si eran metidos en la cárcel, si eran apedreados y muertos por causa del nombre de Jesús. Más bien se sentían afortunados de padecer por causa de la predicación del evangelio. Ellos se sentían felices, amado hermano, de ser atribulados, de ser encarcelados, de ser apedreados. Ellos se sentían felices. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que estaban cumpliendo por lo que Jesús les dijo que les iba a mandar el Consolador. Ellos viajaban grandes distancias. Mire, Pablo, él se embarcaba para ir a predicar a otras ciudades. Y a veces nosotros a 5 minutos de la iglesia no podemos o no queremos venir. Esta gente caminaba a pie, amado hermano. Esta gente sufría, aguantaban hambre, tormentas. Pero ¿sabe por qué? Porque ya el pensamiento de ellos ya no era carnal, era espiritual. Y ellos sabían que lo que estaban sufriendo, ellos iban en el día final, que la gloria de Dios, que la vida eterna es mejor de lo que nosotros podemos tener. Es por eso que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que nos está pasando cuando servimos a Dios. Van a llegar problemas, van a llegar enfermedades, sí van a llegar. Pero tenemos la plena convicción que el que está en nosotros, ese nos va a ayudar. Yo me imagino cuando Jesús le dijo a Pedro que tirara la red. Pedro le había dicho: pero Jesús, ya estuvimos toda la noche allí. Él pudo estar atormentado, que él iba a llevar a su familia, pero él sabía que en la boca de aquel hombre, las palabras, había poder. Nosotros tenemos que estar seguros, amado hermano, que cuando una puerta se cierra es porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Sabemos que cuando Dios dice hazlo, es que tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo está hoy en este lugar. Los discípulos fueron encarcelados, azotados, algunos muertos, llevados a tribunales, amenazados. Pero en medio de todas estas cosas, en lugar de disminuir el número de cristianos, eran multiplicados. ¿Se imagina usted que en vez de ser que disminuían los cristianos, más bien aumentaban? Hoy, amado hermano, nos cuesta, pero en ese tiempo a ellos no les importaba nada. En ese tiempo, por eso es que dice que nosotros es necesario volver a la senda antigua. La iglesia primitiva, amado hermano, era una iglesia que sufría, pero ellos estaban contentos, ellos estaban felices, porque sabían que estaban cumpliendo lo que Dios les había mandado. Dice que eran multiplicados. Dios alcanzó a Pablo e inició viajes misioneros, dando a conocer a Jesús por todo el mundo. Cuando Jesús llegó a la vida de Pablo, Pablo ya no era igual. Aquel hombre que mataba, que arrestaba a cristianos, era el hombre que llevaba el mensaje por cual Cristo lo había llamado. Porque nosotros ya no tenemos que ser igual. Dice que estos primeros cristianos que sufrieron tanta persecución no fueron detenidos por las cosas que le pasaron. Que nada ni nadie los pueda detener, amado hermano, en nuestra vida cristiana. Que el hermano me hizo una mala mirada, que la hermana no me habló. Usted que no le importe eso, porque no venimos a agradar al hombre, venimos a agradar a Dios. Entonces, tenemos que multiplicarnos cada día. Invitemos a un hermano, invitemos a alguien que no conoce de Dios y digámosle: mira, donde yo estoy, ahí se predica la verdad. Donde yo estoy, yo quiero que tú escuches lo que yo he escuchado. Pero a veces pasamos tiempo y no le hablamos a la gente.
Pasamos horas hablando con una persona y no le hemos dicho que le servimos a un Dios de poder y un Dios de gloria. Perdemos el tiempo hablando de otras cosas y no de lo que a Dios le agrada. Dice que gracias al poder del Espíritu Santo en sus vidas, ese poder sigue activo hoy en día. No ha disminuido ni se ha marchado. El Espíritu Santo es Dios y Él permanece para siempre. Lo que pasa que es el tiempo que nosotros le dedicamos a la presencia de Dios, es el tiempo cuando Él va a venir a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir recibiréis poder? Jesús le prometió a sus seguidores que el Espíritu Santo vendría sobre ellos y les daría el poder para servir a Dios y cumplir con sus mandamientos. Esa promesa sigue vigente hoy en día. Dios dice que ese poder está disponible para sus hijos, para ayudarnos a ser felices y vencer la tentación. ¿Cómo usted y yo vencemos la tentación? A través del Espíritu Santo. Porque ¿sabe por qué? Porque Él nos ha prometido que cuando haya venido el Espíritu Santo vamos a recibir ese poder que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo está a nuestro lado para fortalecernos. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo está a su lado? Para inspirarnos y para darnos paz, porque la promesa no fue solamente para los primeros cristianos, sino también para nosotros. Usted puede decir, sí, es que Pablo era esto, que Pedro era esto, que Juan era esto. No, hermano, si aquellos hombres eran comunes y corrientes como usted y como yo. Aquellos hombres no es que eran mejor que nosotros, no. Pero ¿sabe lo que tenían aquellos hombres? Que ellos se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, Dios es capaz de hacer grandes cosas. Ellos estaban dispuestos a hacer la voluntad de Él. Y es por eso que ellos recibieron ese llamado, ellos recibieron esa unción que necesitaban. Después de predicar a 1000 personas, Pedro volvió a predicar y un número mayor de personas se convirtieron. Mire qué bonito. Por eso es que cuando Pedro pasaba, dice que sacaban a los enfermos, porque solo con la sombra. Pero sabemos que no era Pedro, sino que era la presencia del Espíritu Santo. Por eso usted puede decir, ay, pero es que en la iglesia no hay milagros, yo no he visto nada. Por eso es que estamos pidiendo al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que cuando pasamos nosotros, los enfermos se sanaran. Que la gente fuera liberada. Eso tenemos que anhelar como hijos de Dios. Decir, Señor, ya no está Pedro, ya no está Pablo, pero hoy estoy yo y por eso es que yo quiero esa llenura. No para vanagloriarlo nosotros, sino para demostrarle al mundo que en verdad tú eres ese Dios de poder y ese Dios de gloria. Porque hay que tener cuidado también. Hoy en día, amados hermanos, muchos hombres que Dios les ha dado grandes dones, hoy se creen la divina garza. Hoy se creen que por ellos es que la gloria de Dios desciende. No, amado hermano. Entre más Dios nos dé conocimiento, entre Dios más nos dé la sabiduría, más humilde tenemos que ser nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no es porque nosotros seamos buenos, sino porque a Dios así le place. Mire, yo ahí miro, yo no sé, usted si ha visto, pero ha visto, hay hombres predicadores de la palabra con guardaespaldas, hermano. ¿Se puede imaginar usted? Entonces, ¿a qué Dios sirven? Jesús, ¿cuántas veces anduvo con guardaespaldas? En los mejores aviones, en los mejores carros. No, amado hermano. Pero Jesús sabía quién era. Entonces, entre más Dios nos use, más humilde tenemos que ser. Porque la gloria, ¿sabe qué? La gloria y la honra solo se la debemos a Dios.
Dice que también vemos cómo hace muchos milagros por medio de ese poder que recibió en el aposento alto. Vemos cómo un ángel de Dios lo saca de la cárcel con poder. Cuando Pedro fue encarcelado, el Espíritu de Dios llegó a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios cuida de cada uno de nosotros. Donde Dios te va a guardar de todo peligro. Ay, es que yo no voy a ese lugar porque ahí es peligroso, amado hermano. Si es que usted no va con las propias fuerzas, va con el poder de Dios. También vemos aún, dice, en las circunstancias difíciles, ellos le cantaban a Dios. Pero nosotros solo cuando estamos bien, que tenemos dinero en nuestras bolsas, cuando no estamos enfermos, es que alabamos al Señor. Y le cantamos y toda la gente nos mira que andamos alegres. ¿Sabe por qué? Porque no hay problemas. Pero cuando hay problemas en nuestra vida, ya no. Ahí andamos agachados, no queremos alabar a Dios. Y a Dios nosotros tenemos que alabar todo el tiempo. En los momentos difíciles alabemos. Por eso dicen, la alabanza alaba. Estás pasando momentos difíciles, alaba. ¿Sabe por qué? Porque Él se merece toda honra y toda gloria. Dice que Él nos permite ver la gloria de Dios y podemos ser usados por el Espíritu si nos rendimos con toda nuestra vida a Él. El Espíritu Santo, amado hermano, va a obrar en nuestra vida si usted y yo nos rendimos todo nuestro ser delante de Él. Pero es que a veces le queremos entregar solo un 10% al Señor, o un 20%, y el otro 80% ¿a dónde está puesto? Dice que Él no comparte la gloria con nadie. Por eso dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. Él quiere que nosotros le demos todo nuestro tiempo a Él. Pero a veces le damos el tiempo que nos sobra. Allá cuando no tenemos nada que hacer, cuando nuestro trabajo se acabó, hoy sí le voy a dar al Señor. No, démosle lo mejor al Señor. Démosle ese tiempo que nosotros nos duele, se lo vamos a entregar al Señor. Y va a ver qué cosas grandes Dios va a hacer en nuestra vida. Por eso dice, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si somos infiel en lo poco, también en lo mucho. Ay, el Señor, ¿por qué no me bendice a mí? ¿Sabe por qué? Porque en lo poco que nos ha dado no queremos ser obedientes. No queremos darle lo que Él se merece. Por eso cuando a Salomón le dijo el Señor, ¿qué quieres? Él dijo que le diera sabiduría. Pero Dios no le dio solo sabiduría, sino que Él lo bendijo económicamente, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos dispongamos a amar a Dios sobre todas las cosas, cosas maravillosas el Señor comenzará a hacer en nuestra vida. Y es que Jesús le dijo a sus discípulos que mayores cosas que las que Él hizo, se puede imaginar, amado hermano, que Jesús les dijo a los discípulos que mayores cosas que las que Él hizo, ellos también harían. Y eso es para nosotros. Jesús convirtió el agua en vino. Él sacaba demonios. ¿Qué es lo que no hacía? Y se puede imaginar usted que no podemos hacer nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Pero es que nosotros tenemos que disponerlos. Dice que todo este poder está dispuesto hoy para cada uno de nosotros. Pero queremos predicar con denuedo. Pidamos ayuda al Espíritu Santo. Queremos dones espirituales, pidámoselo al Espíritu Santo. Yo no sé cuál es su anhelo, que usted desea que Dios lo use. Usted puede decir, yo quiero que tú me des el don de sanidad, el don de profecía. Yo no sé que usted qué don quiere, solo pídaselo al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, yo quiero que tú... Mire, yo algo que le digo al Señor que me dé es el don de visión. Yo le digo al Señor y ahí paso orándole, Señor, dame el don de visión. Yo no sé cuál es su anhelo en su corazón, pero si usted no le pide nada al Señor, no le va a dar nada. Y claro, y el don que el Señor le dé, tiene que usarlo en la iglesia. No es para que se lo lleve para la casa y diga, ay, que no. Tenemos que compartir
con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Todo lo que hace Dios, todo lo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en ningún momento los apóstoles se gloriaron de hacer maravillas por ellos mismos. Nunca dijo Pedro, miren cuántos se convirtieron porque yo prediqué. Se convirtieron 3,000. ¿Se fijan? Él no se jactó de eso. ¿Cuántas veces nosotros mire hermano, que el Señor a través de mí me dijo que... No, hermano, no lo jactemos. Por lo mismo, porque la gloria solo Él se la merece. Seamos más humildes, entre más Dios nos use en la alabanza, en la predicación. Yo no sé cómo Dios lo va a usar a cada uno de nosotros, pero entre más Dios nos use, más humildes. Porque eso va a hablar mucho de nosotros. Mire que Pablo por eso, él no dijo, no, dijo que él se gloriaba en lo que Dios hacía en su vida. Y mire, dice que antes reconocían el poder de Dios en sus vidas. Ellos entregaron la vida entera a la predicación y a edificar el cuerpo de Cristo. Lo que a nosotros nos toca hoy es edificar el cuerpo de Cristo, a predicar el evangelio, porque Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero nosotros solo predicamos el día martes y el día domingo. Día martes, día domingo. Tenemos que predicar en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la venida de Dios está cerca. Y Dios te va a decir, ¿cuántos amigos puse delante de ti? ¿A cuántas personas les hablaste de mí? Por eso dijo aquel, no preguntes cuántos amigos tuviste, sino cuántos amigos hiciste. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros le hablemos de Él al mundo, de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. De eso Él quiere que nosotros hablemos. Pero ¿cómo vamos a hablar? Con la vivencia que nosotros tengamos en la vida cristiana. No nos conformemos, amado hermano, con venir el martes y el domingo y el jueves que hay discipulado. No, Dios tenemos que darle lo mejor a Él. Démosle el mayor tiempo que podamos. Yo sé que la mayoría acá trabajamos y es cierto, pero en el momento que usted ahí tenga un espacio, gracias Señor por lo que tú estás haciendo en mi vida, por lo que está haciendo. Mire, pida por la iglesia, por el pastor, por los líderes, amado hermano. Usted esté pidiendo por nosotros, por cada uno de la iglesia, porque todos somos un cuerpo de Cristo. Dale sabiduría, dale entendimiento, que muchas cosas no podemos pedirle a Dios. ¿Para qué? Para la iglesia. Y dice, ¿cómo podría alguien decir que por sus medios podían sanar enfermos o levantar muertos? Mire que cuando Pedro pasaba y se sanaba, pudo jactarse. Mire, que con sola la sombra que yo pase, no se trata de eso. Él sabía quién hacía que esas sanidades se dieran. Él sabía y reconocía que era Dios quien vivía en él. ¿Cómo podría Pedro decir que por sus prédicas se convertían 3,000 personas? Dice que ellos sabían que era el Espíritu Santo quien obraba en ellos y con poder. Yo quiero decirte algo, dejemos que Dios obre a través nuestro. Entreguemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a su servicio y Él se va a glorificar como los primeros días. Porque ¿sabe por qué? La palabra que miramos, ella dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por ende ya nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a Dios. Pero estamos dando testimonio, en verdad somos templo y morada del Espíritu Santo. En verdad estamos agradando a Dios con nuestro cuerpo. En verdad Dios mora en nosotros. Para que eso pase, amado hermano, para los milagros que pasaron el día de Pentecostés y todo lo que los discípulos hicieron, necesitamos y pedir que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Algo tiene que morir en nosotros para que eso pase. Yo no sé lo que usted tiene que hacer morir, pero nosotros nos conocemos. Por eso que para recibir el Espíritu Santo algo tiene que morir. Mire,
Si usted lee en el libro de Isaías 6 del 1 al 4, es cuando miraban que los arcángeles y querubines estaban allí. Pero ¿sabe qué tuvo que pasar para que Daniel mirara la presencia de Dios? Era que el rey Usías tenía que morir. Dice que el rey Usías fue un rey que hizo muchas cosas, hizo que la tierra produjera mucho. ¿Sabe por qué? Porque él atendió la voz de Dios. Era un rey que estuvo al servicio de Dios, pero en el tiempo que él se separó de la presencia de Dios, fue el tiempo que Dios hizo que el rey Usías muriera. Dice que lo hirió con una lepra en la frente. ¿Sabe por qué? Porque este rey hizo algo que a Dios no le pidió, y era que llevara el incienso, ¿cómo es? Perdón. Al altar. Dios no se lo había pedido. A veces nosotros estamos haciendo cosas, amado hermano, que Dios no nos ha pedido. Entonces dice que cuando este rey murió, la presencia de Dios se glorificó. ¿Qué simboliza esto? Que algo tiene que morir en nosotros para que la presencia de Dios venga a nuestra vida. Yo no sé lo que nosotros tenemos que hacer morir, pero es necesario que esto pase para que la presencia de Dios venga a nuestra vida. Yo le voy a pedir que se ponga en pie.